Un saludo a todos, les habla Luciana Sánchez y en esta oportunidad hablaremos sobre el latinismo y su uso en los contextos científicos y culto elevado. Pero antes de entrar en materia es importante conocer o saber a qué nos referimos cuando hablamos de latinismos. En palabras de Seco, los latinismos se definen como todas aquellas expresiones provenientes del latín empleados como préstamos dentro de una lengua determinada. Es decir, cuando hablamos de latinismos nos referimos a todas aquellas palabras, nombres, siglas, frases, dichos y hasta proverbios tomados directamente del latín y preservados como tales en una lengua actual. Recordemos que el latín es una lengua que fue evolucionando a raíz de la expansión por el mundo de las personas que lo hablaban, trayendo así las conocidas lenguas romance, el español, el francés, el portugués, el gallego y el italiano. No obstante, mientras esta lengua daba paso a otras, muchas de sus palabras se mantienen hoy en día, y estos son los latinismos. Para identificar un latinismo tenemos que saber que este suele presentar ciertas características. Entre esas tenemos internacionalidad y universalidad, y es que es común que algún latinismo haya penetrado en distintas lenguas modernas, incluso en varias, por lo que es muy probable que se pueda emplear un latinismo con una persona que no habla tu misma lengua materna, elaborado y en qué circunstancia haya sido afectado por alguna lengua. Asimismo, encontramos ciertas características que dan paso a las vías de procedencia y usos de los latinismos en las lenguas actuales o en este caso en el español, justo como es el caso de una procedencia directa o indirecta de cualesquiera de los subcódigos escritos del latín culto, ya sea en la clásica, medieval, renacentista o bíblico cristiano, al igual que una introducción por vía letrada, ya sea a través de la literatura o el derecho, desde algún libro o por el estudio y conocimiento del latín, y una vía, casi siempre, mediante instituciones académicas y libros. Y es que los latinismos suelen proceder del latín culto, aquel que era hablado por los letrados, académicos y religiosos, es decir, por personas con elevados conocimientos de esta lengua gracias a la cultura y educación a la que accedieron. Ese latín, por otro lado, llegó a trascender gracias a que se mantenía en registro dichas palabras, por lo que no se llegaban a diluir con el tiempo, convirtiéndose así en la base de ciertas disciplinas e instituciones. Del mismo modo, su preservación en una lengua actual inicia por la necesidad del hablante a recurrir a tales conceptos o definiciones que tienen su propia expresión en esas antiguas fórmulas latinas previamente fijadas, por lo que es más fácil utilizar estas palabras, capaces de decir mucho y así evitar extensas locuciones explicativas. Ahora bien, a raíz de esto es común escuchar o emplear ciertos latinismos dependiendo del contexto en el que se encuentra la persona. Y es que, como mencioné anteriormente, muchas de estas palabras forman parte de la identidad de ciertos campos, como es el caso del científico y judicial y del contexto religioso. Con respecto al campo científico, los latinismos están presentes en muchos términos y procedimientos, al igual que puede verse en algunos subcampos como la medicina y las ciencias zoológicas y botánicas. Por ende, podemos ver, por ejemplo, en la medicina latinismos como in vitro, que hace referencia a la fecundación artificial, post-mortem, que significa después de la muerte, placebo, que hace alusión a un supuesto medicamento el cual crea efectos que realmente no tiene, o en pocas palabras, una sustancia sin acción terapéutica. También tenemos rigor mortis, que se traduce como rigidez de la muerte. Este es un término que acuña el estado de un cadáver en su endurecimiento corporal por el que se puede adivinar la hora del fallecimiento. Ahora bien, también encontramos latinismos en los nombres científicos de los animales y las plantas, ya que estos fueron puestos desde hace mucho tiempo atrás, donde, como ya establecimos, el latín era la lengua que dominaba gran parte del mundo. Con relación a las ciencias jurídicas o al derecho, este tiene como base una herencia del derecho romano. Por lo tanto, es común ver numerosas expresiones que designan principios y actuaciones jurídicas en latín, como es el caso de ab intestato, que se traduce como sin testamento, el cual es un término que se emplea para definir que una persona muere sin dejar testamento o quien sucede en tal condición.
Asimismo, tenemos modus operandi, que se utiliza para referirse a la forma en la que actúa un criminal. Ultimátum, que puede traducirse como una resolución definitiva comunicada, generalmente por escrito, y que es empleada con frecuencia en el lenguaje diplomático. Así como dictamen, que se utiliza como sinónimo de sentencia, la cual es una resolución dictada por un juez o un tribunal. Y quórum, que este término jurídico hace referencia al número requerido de asistentes a una sesión de cualquier cuerpo de deliberación o parlamentario para que sea posible adoptar una decisión válida. Por otro lado, y quizás donde la presencia de los latinismos es más fuerte, es en el contexto religioso. La razón de esto es que el latín es la lengua oficial de la Iglesia Apostólica y Romana, y muchos de sus escritos magisteriales, como discursos oficiales, hacen uso de palabras y frases latinas, aún en la contemporaneidad. Con relación a esto, Vargas señala que el uso de estos latinismos se debe a que el latín es una lengua muy pero muy precisa o concreta, lo que permite no desvirtuar o alterar el contenido de los documentos o discursos, tanto los actuales como los de las épocas pasadas. Por ende, es común encontrarnos hoy en día y en un contexto litúrgico con palabras como mea culpa, que significa mi culpa y es usado en las misas católicas. Habemus Papa, que se traduce como tenemos papa, y es una fórmula ritual para anunciar el nombramiento de un nuevo papa tras la conocida fumata blanca. También encontramos requiem, que en latín significa descanso. Este término hace referencia a un servicio litúrgico de la Iglesia Católica, y este servicio trata de una misa que es un ruego por las almas de los difuntos y tiene lugar justo antes del entierro o en las ceremonias de conmemoración o recuerdo. También encontramos Gloria Patri, que es gloria al Padre, y Dei Gratia, que es por la gracia de Dios. Por otra parte, y más allá de estas disciplinas y en estos contextos, los latinismos también son usados en el lenguaje coloquial. No obstante, estos suelen tener connotaciones académicas y, en la mayoría de los casos, las personas no saben que dichas palabras usadas en su cotidianidad provienen del latín. Entre estas tenemos alma mater, curriculum vitae, alter ego, lapsus, cum laude, déficit, ipso facto y viceversa, solo por nombrar algunos. Finalmente, se puede concluir que el uso actual de los latinismos es capaz de embellecer y decorar el español tanto a nivel oral como escrito. Asimismo, es un recordatorio de nuestra herencia latina, por lo tanto no hay que dudar en hacer un uso correcto de ellos, esto con el fin de dar un mayor grado de enriquecimiento cultural a nuestra lengua cada vez que queramos transmitir un mensaje. Sin más que agregar, me despido.